Ujú. Vale. Bien, siguiendo un poco lo que estábamos hablando, que estaba hablando en realidad Juan, sobre el tema de la web, que él es fantástico y además para mí es el mejor técnico que he conocido. Vamos a profundizar, porque él sí que habló de la web, habló de los AdWords, pero realmente lo que vamos a empezar a trabajar es en una web, que en realidad es como un folleto publicitario, qué contenidos importantes tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Porque una web, igual que es lo que nos vende a nosotros. Entonces, la home, ¿no? La home, ¿qué es? ¿No? Es la página que aparece al principio, ¿vale? Que es la que tiene el primer impacto visual, ¿vale? Con lo cual, pensad que el primer impacto es lo que nos va a definir a nosotros. Debe estar claro, tiene que, es como en dos líneas, nos tiene que decir lo que hacemos y lo que somos nosotros. Dos líneas, ¿vale? Pero muy bien pensadas. A ver, una web no es un mercadillo. No penséis que en una web tiene que estar todo, ¿vale? No, una web tiene que estar lo más relevante para nosotros. A veces yo veo webs que ponen todos los sellos, todo lo que si pertenecen a la asociación, que si tienen tal máster, que si no sé qué. No, vamos a hacer las tres cosas más relevantes, que es un poco vuestra filosofía como web. Por supuesto, tiene que haber un formulario de suscripción, porque es importante, porque nosotros vivimos de los suscriptores, que son los clics que decía Juan el otro día. Entonces, en todo momento tiene que haber una manera, una llamada a que la persona se suscriba a nuestra web. ¿Por qué? Porque es nuestro único contacto. Era como antes nuestra tarjeta de visita, bueno, la nuestra no, la del cliente. Entonces nosotros teníamos personas que iban a casa de un cliente y lo que hacían al principio es el primer contacto, lo que decíamos antes, un primer contacto, ¿vale? Entonces, la web del principio tiene que ser limpia, ir 2 o 3 puntos. Sí que es bueno que tengamos testimonios. Los testimonios son importantes porque en realidad es lo que más vende. Más que nosotros mismos, no hay nada mejor que hablen bien de ti, ¿no? Hablen de que eres bueno, etcétera, etcétera. Ya iremos profundizando. Dentro de la home se tiene que desplegar un menú. ¿Qué temas tenemos que hablar? Pues tenemos que hablar del acerca de. Es decir, el acerca de es sobre mí, ¿vale? Entonces, pensad que es una de las páginas que más se visita, porque claro, antes de comprarme me tienen que conocer, ¿vale? Pero eso es exactamente igual que lo hacíamos pues cuando íbamos a visitar, con lo cual tiene que haber un texto que sea atractivo. No me hagáis como muchas empresas que son páginas que pone su biografía, sus credenciales, si ha estudiado en tantos másters, no, haced un texto que conecte con vuestro cliente ideal, con sus necesidades y con lo que vosotros ofrecéis. Claro que a lo mejor tiene que haber un poco de historia, ¿no? De vuestra historia, sí, pero cuidado, equilibrar muy mucho y no perdáis el objetivo de que lo que necesitamos es que el cliente se identifique con nosotros y que además nosotros le demos una solución a sus miedos, a sus problemas. Entonces, ahí es un momento muy importante pues, para conectarse con estas emociones. ¿Os acordáis que ya estuvimos viendo quién es mi cliente ideal, qué emociones tiene, lo que yo pienso, lo que yo le doy, pero desde la emoción? Entonces es un punto ideal para conectarnos y diferenciar con nuestra historia. ¿Os acordáis que hicimos aquel punto que eran los 5 puntos de inflexión nuestro, de nuestra vida? Pues con esta, que es este diferencial, que es lo único que nos hace únicos y que va a ser diferente de nuestra competencia. Ahora os vais dando cuenta de lo importante que eran los primeros trabajos de autoconocimiento, porque aquí es donde ya lo vamos a reflejar. ¿Y cómo me voy a conectar? Me voy a conectar con este factor que es solo mío, que son mis 5 o 6 puntos de inflexión que he tenido en mi vida, personales o sea profesionales, ¿vale? Y que me van a conectar con la emoción del cliente. Esta es la primera página importantísima, ¿eh? Pensad que es la que más se visita. Otra página que tenemos que tener, otro desplegable que tenemos que tener, imprescindible, es lo que hago,
los servicios que doy. ¿Vale? Entonces, en esta es en la única página que no voy a tener la llamada al suscriptor. Aquí lo que me interesa es tener muy claro todos los servicios que tengo, bien distribuidos, con una pequeña descripción de cada uno y luego un clic aquí que se abrirá una página completa con toda la información y venta de mi servicio. Es decir, primero tengo una información reducida que llamo la atención, luego veremos cómo, y luego me lleva a una página completa de todo mi servicio. Eso lo tenéis que trabajar porque es realmente donde tengo mis productos. Digo servicios, digo productos, ¿vale? Será una página de venta. Entonces una me lleva a la otra. La primera de servicios, hay un resumen de todo lo que hago para que lo vean, se identifiquen y luego entren en la página total de venta. ¿Cómo va una página de venta? ¿Vale? Una página de venta, primero, ya hemos dicho que vamos a llamar la atención del cliente y me va a llevar a la página completa de producto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahí? Pues ahí tenemos que tener en cuenta, primero, la situación que se encuentra el cliente en los casos que tiene problemas, ¿no? Pues probablemente te encuentras en un momento estancado de tu vida que no puedas evolucionar profesionalmente. Te encuentras que en la empresa ya no te sientes motivado. Encuentras que, es decir, vamos a enumerar aquellos puntos que ya definimos, son los puntos o los problemas. Seguidamente, ¿qué vamos a hacer? Las soluciones. Presentar las soluciones que tengamos, pues tengo la técnica perfecta para que vuelvas a recuperar la energía que te falta cuando te levantas por la mañana. Luego ya enumerar todos los beneficios y los resultados. Yo me comprometo en que si tú vienes y hacemos una formación de equipos, tu equipo, tu personal, va a venir cada mañana y va a incrementar un 10% más las ventas. ¿Vale? Vamos a poner resultados concretos. En caso que sea un servicio más de masajes o corporal, yo te prometo que en una semana va a reducir tu dolor en la espalda en un 3%, en un 50%, o no vas a tener. También es bueno que pongáis aquí unos pequeños links con vuestros 3 testimonios, ¿vale? Que es, en realidad, el testimonio es lo que me da la garantía de que soy bueno. Y aquí también vais a tener que poner, o sí, precios y si dais alguna garantía. Por ejemplo, si con mi servicio no estáis contentos, pues os devuelvo el dinero en un periodo de 30 días, o si has probado y no te gusta, te lo reemplazo por otro, etcétera, etcétera. Entonces, toda la página de venta tiene que estar con esta estructura. ¿Vale? Recordaos que tiene que tener estos 6 puntos imprescindibles. Los testimonios, lo que os decía, y casos de estudio es la prueba de que yo soy buena, ¿vale? Con lo cual es lo que mejor me sirve para vender. En realidad, siempre necesitamos tener el máximo número de testimonios, ¿vale? Porque vale su peso en oro. Lo podéis hacer, por ejemplo, en un formato que decir, mira, te lo planteo como una encuesta de satisfacción, ¿no? Rellena estos puntos si estás contento, ¿no? Y tú luego lo coges, lo redactas y pides permiso. Si además puedes tener la foto y el nombre de la persona, muchísimo mejor. Pensad que nosotros hacemos más caso a lo que nos dicen los amigos que lo que nos dice la publicidad. Por lo tanto, cuantos más testimonios y opiniones tengáis, mejor nos va a ir a nosotros. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es mi blog. ¿Y por qué es importante mi blog? Un momentín. ¿Por qué es importante mi blog? Mi blog es la forma que tengo de comunicar con mi cliente. Claro, antes yo hacía visitas, pero ahora ya no hago visitas. Con lo cual, necesito una manera de explicarle al cliente todo lo que estoy haciendo. Entonces, la manera de hacerlo, ¿cómo es?
Pues haciendo un blog. Y es incuestionable. Todas las personas y todas las empresas tenemos que tener un blog. Es la única manera, teniendo un blog, de que, claro, los clientes visiten con regularidad nuestra web. Y lo que necesitamos es que nuestra web esté activa. Con lo cual, ¿de qué vamos a escribir? Pues vamos a escribir de los temas y de las materias que yo conozca, que yo venda, y contarles además nuestros servicios. Entonces, claro, me voy a posicionar como una persona especializada en un área. Y de esta área yo entiendo. ¿Y cómo lo demuestro? Escribiendo. Puede ser escribiendo en formato también que se hace mucho, como ahora estamos haciendo, en videoconferencia. Es decir, yo hago una serie, si os fijáis, yo cada semana escribo sobre un tema, entonces lo grabo en vídeo, escribo el texto y luego lo adjunto para que lo vean. También es muy importante que cuando hago un videoblog, luego el texto lo escriba. ¿Por qué? Porque este texto es el que los vídeos no se pueden indexar en Google. Con lo cual, el vídeo aunque me busquen, no me van a encontrar por texto. En cambio, si yo pongo el texto, lo que hace Google es de todo el contenido de la web que yo escribo, lo indexa. ¿Qué cosas y cuántas veces tengo que escribir? Primero, como mínimo, tendría que escribir 2 veces, 1 o 2 veces a la semana. Bueno, espérate perdóname. Como mínimo, tendríamos que escribir 2 veces a la semana. ¿De qué temas? Pues del tema que yo más conozca. El blog tiene que ser nuestra experiencia personal y tenemos que dirigirla ¿a quién? A mi cliente ideal, aquel cliente que yo he hecho o ya he definido como mi cliente ideal, ¿no? El blog en realidad es como, tienes que escribir desde tu experiencia personal, desde tus emociones, desde tus sentimientos, en realidad hablar de tú a tú como si estuviésemos tomando un café. ¿Con quién? Con mi cliente ideal. ¿Vale? No tiene que haber demasiados protocolos, tiene que ser algo que el cliente se identifique. Fijaos que cuando yo os hago, oye, ¿qué cuento te cuentas tú? Y os explico pues, una historia, es porque a mí me ha pasado. Entonces, os lo estoy contando como si estuviésemos tomando un café, tomando un helado y estuviésemos hablando. Por lo tanto, cuando tú hables, hablarás de tú o yo, lo que me ha pasado, fíjate lo que me ha pasado, fíjate lo que he aprendido. Siempre ha de ser un contenido que sea útil para la persona o divertido. A lo mejor les puedes explicar anécdotas que les hagan reír, combinar. Sobre todo que también sean inspiradores para la persona que lo está escuchando. Entonces, no siempre tiene que ser ni informar o entretener o inspirar, sino tienes que ir combinando para que tu cliente no se canse. Además, lo que os decía, el blog me ayuda mucho a posicionarme en Google, que es lo que os estaba explicando. Google, digamos que beneficia a la gente que escribe y la que está activa. Si solo hago vídeos, no lo puedo indexar porque el vídeo son imágenes y no encuentra el texto. Por eso os decía que escribir, aunque lo hagas con vídeo, además de escribir, digamos que Google te lo agradece, te lo indexa y te mejora la posición para que te encuentren antes. Todo es una cuestión de que es como cuando vosotros buscáis algo en Google, hay empresas que están al inicio y otras que están al final. ¿A qué se debe? Bueno, aparte de que hay empresas que pagan y hacen publicidad, pero a igual de condiciones, cuanto más artículos escribes, más información creas, Google lo detecta y te va subiendo. El blog también te ayuda para crear una comunidad, ¿no? Una comunidad de personas afines a ti y a tu empresa o a tu servicio. Y es muy importante porque al final nosotros vamos a vivir de los clientes. Claro, a veces alguna persona me dice, hombre, pero es que eso es muy pesado. Pues sí, es verdad.
Pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, yo en 10 días he hecho 500 suscriptores nuevos, es decir, 500 clientes potenciales. ¿Cómo hubiese conseguido yo esto si tengo que ir a visitar? Y además de toda España, bueno, es más, y de Latinoamérica, y hubiese sido imposible en una semana tener 500 clientes. Entonces, vale la pena por eso, porque además es exponencial. Cuanto más personas llegas y más personas te hacen me gusta, más personas se suscriben y más personas le envían a sus amigos, claro, cada cliente a lo mejor lo envía 5, pues si multiplicamos se hace exponencial. Por eso es tan importante. Le tenéis que dedicar, incluso antes de hacer la web, podéis empezar a crear un blog y escribir. ¿Vale? Es decir, una cosa no quita la otra. Si vosotros ahora decís, mira, yo no es el momento ahora mismo de crear la web, vale, estoy de acuerdo, pero puedes crear un blog, que es muy fácil, con Blogspot, con tu nombre, y ya creas un blog. Y entonces empiezas a escribir. Y ahí es donde puedes empezar a hacer suscriptores. En el momento que te decides y dices, bueno, ahora creo mi web, perfecto, pero ya tendrás un montón de seguidores tuyos que tú solo los tendrás que hacer el traspaso. De todas las maneras, tampoco es suficiente, porque claro, cuando yo hago un post o escribo en el blog, a las personas tienen que aficionarse a consultar mi web o mi blog. Y normalmente en el día a día las personas no se acuerdan de visitar nuestra web, no nuestro blog, ¿vale? Porque estamos tan liados con nuestro día a día que o una de dos, o me lo facilitan o no lo hago. Entonces está aquí la importancia y va muy de la mano de una newsletter, ¿vale? La newsletter es un mailing, que hay programas específicos. Yo trabajo con el IMPL, que eso ya os lo apuntará Juan cuando os haga todos los links. Entonces yo escribo una carta, tengo una base de datos que son todas las personas que han hecho clic, se han suscrito en mi web o que tengo de mis contactos personales, y programo que cada semana salga un contenido que puede ser en referencia a lo que he escrito en el blog. Normalmente es como lo hago, es decir, yo hago una newsletter, una carta que les digo, tal, pues mira, he escrito en el blog, el de ayer, por ejemplo, que escribí, ¿dónde te encuentras tú? Es decir, antes de empezar a hacer un proceso de coaching, siempre uno tiene que saber dónde está, dar conocimiento, ¿vale? Entonces les he explicado, pues oye, ¿dónde estás tú? Es muy importante que antes de, si algo no funciona en tu vida, tengas un conocimiento de dónde estás, qué es lo que falla en tu vida, etcétera, etcétera. Entonces les hago un texto pequeño, atractivo, que ya veremos cómo, y un enlace ¿a dónde? A mi blog de la web. Y entonces ahí ya tienen el contenido completo con el vídeo. Y no os preocupéis por mandar. Pensad que las personas, si algo no le interesa, simplemente lo eliminan o no lo leen. Si les agobia tu newsletter, lo que van a hacer es cancelar, porque en cualquier momento pueden cancelar su suscripción. Con lo cual, vosotros no os preocupéis, es decir, no agobiéis, ¿vale? Es una cuestión de expectativas. Cuando el cliente no es un cliente tuyo, digamos, ideal, él se va a dar de baja, porque no obligas a abrir a nadie la newsletter. Quien quiera la abre, quien no, no la abre. Entonces, tú tranquilo que puedes hacer una media. Yo tengo el hábito de entre 1 y 2, más de 2 no, porque luego sí que perdería toda efectividad, ¿no? Es como si yo a un cliente le puedo llamar un día, sí, al cabo de una semana también. Ahora, si le llamo cada día, pues como en todo, ¿no? Se va a cansar de mí, ¿vale? Como siempre tiene que haber este equilibrio, ¿no? Entre esta armonía, ¿no? Entre lo que yo le informo y la asiduidad. Pero eso es lo mismo que una labor comercial de antes, ¿no? Los mejores días es entre el martes y el jueves y a media mañana, ¿no? Normalmente es así, dependerá del suscriptor. A veces si me dirijo a un suscriptor pues de muy alto nivel, a lo mejor se lo tengo que mandar a primera hora de la mañana, que es cuando está más tranquilo. ¿Sobre qué? Pues eso, combinar. Es decir, a veces puedes escribir un artículo sobre un consejo,
puedes escribir un artículo sobre un producto que vas a lanzar o una promoción. Puedes también escribir links con contenidos de otras personas, informes. Hay un montón de cosas que tú puedas escribir tuyas o no tuyas. Si no son tuyas, yo, por ejemplo, tengo la costumbre de hacer aquellas frases semanales, ahí digo, perdón, diarias, y entonces eso lo publico. Que lo mira bien, que no, pues también. ¿Vale? Entonces, o alguna vez que encuentro algo muy interesante, o por ejemplo, hago un blog con una entrevista con otra persona que colabora conmigo y entiende mucho de algo, pues también. Entonces, ¿vale? El escribir, como veréis, no es fácil ni es difícil, es un hábito como otro cualquiera, y entonces habrá días que tenemos cosas que decir, habrá días que será un consejo, una campaña, pero lo importante es que nosotros contactemos con el cliente. A ver, contenidos de la newsletter. Tiene que haber mucho. Yo al principio pecaba, y aún a veces peco, por poner mucho contenido. Por ejemplo, hacer vídeos de 1 hora, textos muy largos, que doy mucha información, sí, pero que a lo mejor, y ahí me equivocaba yo, demasiado contenido, la gente a veces no está preparada. Es decir, que hay pocas personas que estén preparadas. Entonces es mejor hacer vídeos o escritos cortos de una página o página y media, o un vídeo de 10 minutos, que grandes vídeos. Si tienes mucha información porque tú quieres hacer una secuencia de ejercicios o una secuencia de informaciones, pues pártelo. Si tú haces un vídeo muy largo, de 1 hora, pues pártelo en módulos de 15 minutos. Entonces, normalmente pues aplicamos la ley de siempre, el 80-20, que en cada newsletter hay un 80% de información, consejos, etcétera, y un 20% que nos interesa, pues mira, ahora mira mi propósito, bueno, lo que estoy haciendo, o tengo una oferta de una sesión de Reiki a 10 euros durante 48 horas, ¿vale? Entonces ya veréis, a medida que lo vayáis haciendo, cada vez es más fácil. Entonces, la newsletter podemos utilizar gráficos, solo texto, vídeos, lo que te sea más cómodo. Yo al principio hacía mucho texto, luego empecé a poner imágenes y ahora lo que hago más es hacer un formato de newsletter cortito, con mi foto y un link a un vídeo. Casi siempre los posts ahora los hago con vídeos. Y debajo del vídeo le pongo el texto. Entonces, que cada uno escoja lo que mejor le funciona, tanto por parte de vuestra como por parte del cliente. En la newsletter no pongáis todo el artículo. Lo que pensad que el objetivo del artículo es que los clientes visiten nuestra web, nuestro blog, con lo cual pequeño texto y linkarlo hacia mi web, que es el objetivo. No perdáis el objetivo de vista. Es decir, primer objetivo, conseguir clics o lo que sea lo mismo, conseguir correos electrónicos. Segundo objetivo es que tengan el hábito, el cliente tenga el hábito de visitar mi página, con lo cual conocerá mejor mis servicios y con lo cual cuando le falte algo o tenga una necesidad se acordará de mí. ¿Vale? Siempre el embudo es exactamente igual. Acordaos otra cosa que funciona muy bien, que son las postdatas. Es una de las cosas más leídas, no me preguntéis por qué. Entonces, cualquier cosa que sea importante, ponerlo en la postdata. Incluso podéis añadir el link de acuérdate de que para suscribirte a mi curso tecleas aquí. También es bueno, como hacíamos antiguamente con los mailings que hacíamos, es personalizar. Entonces, como tú tienes, ¿qué quiere decir personalizar? Usar tags. Lo que yo no me acuerdo cómo le llamamos antes, es cuando yo hago una carta, digo hola, inserto el nombre del usuario, es decir, el campo que pone nombre cuando se registra. Entonces, claro, es mucho mejor decir hola Aurora que hola amigos. Porque si digo hola Aurora, quieras que no, la persona que lo lee ya dice, ostras, es para mí, ¿vale?
eso ya son técnicas ni mucho menos de Internet, sino son técnicas básicas del marketing de toda la vida. Entonces, si alguien de vosotros está en temas comerciales, lo sabrá. No me estoy inventando nada que no hayamos hecho hace 20 o 30 años. Perdón. Bueno, ¿cómo escribimos? Importante asunto. ¿Vale? ¿Cómo escribir los mensajes? Porque tienen, como todo, sus trucos. Mirad, lo que más dispara las conversiones, es decir, las suscripciones, es cuando yo despierto la curiosidad. Porque las personas somos curiosas. Por naturaleza somos curiosas. Entonces, bueno, cuando, ostras, ¿qué debe querer decir con eso? Bueno, la gente abre, porque acordaos de que lo más importante es la conversión. Entonces, pensad que lo que más voy a trabajar es que el cliente le dé una curiosidad para ver el resto del artículo. ¿Vale? Entonces, fijaos que muchas veces empiezo con una pregunta: ¿y tú qué cuento te cuentas? ¿Y tú dónde estás ahora? ¿Y tú cómo funciona tu vida? O yo creo que eso lo utilizo en la página de presentación. Algo así como, si ahora supiera, no, si hace 10 años hubiese sabido lo que sé ahora, no hubiese cometido los mismos errores. Comparte conmigo. ¿Vale? Entonces, esto también crea mucha curiosidad, ¿no? Porque claro, esto no sé lo que es esto. Entonces, hombre, pues a lo mejor yo de esto puedo aprender algo para que mi empresa vaya mejor o para que yo esté mejor, ¿no? Entonces, la palabra esto incita muchísimo, ¿no? Despierta la curiosidad, ¿no? Porque en realidad es como conecta con algún punto que seguro que tendrá él de su experiencia, ¿no? De dolor, ¿no? Guarda estos mensajes, sobre todo, ¿vale? Porque así tú ves los que funcionan y los que no funcionan. Claro, para todo eso, volvemos al punto de inicio. Necesitamos conocer cuál es mi cliente ideal, qué necesita, qué resultados, qué problemas, ¿para qué? Para poder hacer estos mensajes que me conecte con él. ¿Qué más? Para atraer al público, no me hagáis grandes filosofadas. No. Tenemos que empezar a escribir. Pensad que el objetivo es hacer links, ¿vale? Entonces tienen que ser puntos concretos, dar un avance, cortitos, textos cortos, textos como ¿quieres conocer un hábito que te va a hacer indestructible, por ejemplo? ¿Estás impaciente por conseguirlo? ¿Vale? ¿Dónde te lleva la impaciencia? Tipo de textos, lo veis, es pim pam pum, que son muy concretos, muy cortitos, pero que le poco al cliente. Aquí os he puesto varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, crear controversia. ¿Qué hace que tengamos que invertir en la educación de nuestros hijos? ¿Es quizás una pérdida de tiempo? No, eso crea controversia seguro, ¿no? ¿Vale? Entonces, siempre hemos pensado que invertir tiempo y educación en nuestros hijos es lo que funciona. Bueno, pues a lo mejor nos plantea una alternativa. No me refiero ni que sea bueno ni malo, simplemente es una manera, ¿no? Conectar con mitos o mitos caídos, ¿no? El 90% de la gente cree que la dieta mediterránea pone en peligro su salud. ¿Vale? O al revés, ¿eh? Es decir, fijaos que en todos lo que hago es despertar una creencia que le choca. O, por ejemplo, las 5 maneras para conseguir doblar tus clientes. Entonces, fijaos que son cosas concretas, específicas, ¿vale? Que me generan curiosidad. Hay un montón, ¿eh?
Hay infinidad de puntos incitadores, ¿no? Entonces, claro, para eso tienes que estudiar a tu cliente, darles una solución, ¿no? Ayudar a que evite pues, el desastre de su vida, ahorrarle tiempo, ganar más dinero, reducir su ansiedad, su confusión, ¿vale? Pero siempre estamos lo mismo. La clave está en despertar su curiosidad. Entonces, como ya sabes los miedos y los deseos de tu cliente, pues hazte una lista, ¿vale? De cosas, palabras clave que puedas utilizar para tus newsletters o tus envíos, ¿vale? Sobre todo, es muy importante que cuando des los beneficios y los resultados seas honesto, ¿vale? No prometas ni des nada, bueno, no prometas cosas que no puedes dar. Está bien crear curiosidad, pero siempre desde nuestros valores. Cuanto más uses las emociones para conectarnos de corazón a corazón con mi cliente, más fácil es que ellos se conecten más asiduamente, ¿vale? Entonces ahí es un punto muy importante, ¿no? Pero como ya lo conoces, perdón, más cosas que tenemos que yo creo que vale la pena. Pensad que el objetivo de una newsletter no es que en el mensaje principal lo digas todo, sino que te sirve para que el mensaje principal vaya a leer, perdóname un momentín. Vale. Vaya a leer el resto del correo electrónico. Entonces, los titulares tienen que ser mensajes que hagan lo mismo, que hagan abrir, simplemente abrir, es decir, que son mensajes sobre todo, que deben crear, incitar al cliente, no en el asunto poner todo lo que se van a enviar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues ¿cometes los mismos errores que cometí yo educando a tus hijos? ¿Sabes que entre un emprendedor de éxito y uno que fracase solo hay un factor que los diferencia? ¿Quieres ahorrar dinero organizando mejor tu tiempo? Yo como empresaria me equivoqué. ¿Quieres saber por qué? Ya tengo 3.000 personas que consiguieron en 3 meses doblar sus ingresos. ¿Quieres ser uno de ellos? Cosas, ahora os pongo ejemplos, pero que bueno, hay un montón de ejemplos. Fijaos que sobre todo las preguntas son mucho más incitadoras que si yo les digo las respuestas. La problemática todavía mejor. ¿Quieres un aumento de sueldo y no sabes cómo pedírselo a tu jefe? ¿Qué más? Pensad una cosa, que los mensajes estos son importantes. Con lo que os quiero decir es que si podéis dedicarle un par de horas a la semana a definir los mensajes que podéis trabajar, a las palabras claves que podéis trabajar, porque pensad que un email abierto es igual a una venta, un email no abierto es igual a una no venta. ¿Vale? Entonces, claro, el objetivo es que nuestros asuntos sean atractivos e irresistibles, ¿vale? Que sea imposible de ignorar. A lo mejor a uno le gustará más o menos, pero bueno, es cuestión de ir probando. Crea impacto. También que, claro, que sean coherentes contigo y con tu marca. Cuidado con la grosería. Si tú eres una marca de calidad, vigilad con no poner según qué groserías. Pero sobre todo que vuestras frases no sean ni del montón ni sean aburridas. Si pueden ser divertidos, mucho mejor, o inesperados, o atrevidos. No te preocupes. Por ejemplo, aquí tienes mi grabación. Vale, ya está. Y luego, a ver qué te pasa. ¿Quieres probar nuevas sensaciones en las redes sociales?
¿Quieres encontrar un equilibrio entre tu vida personal y laboral? Pues entonces, en estos asuntos, ¿por qué? Porque hay personas que leen más y otras que leen menos, con lo cual ahí nos aseguramos bien en el titular que nos abran. Y luego en el resto, claro, habrá personas que harán una lectura en diagonal, porque van muy deprisa, y otros que leerán todo el texto. Para estas personas que leen en diagonal, es importante que en un momento dado utilices pues puntos de exclamación, negritas, el texto que esté separado uno del otro, que no sea difícil de leer, ¿vale? Entonces facilitarles esta lectura. Sobre todo cuida también los formatos, igual que, bueno, igual que en todo, ¿no? Pero formato que sea estético, que tenga una elegancia, no hace falta que sea estridente, ¿vale? Entonces, estos son todos los trucos para crear una buena newsletter. Aquí acabamos esta parte de lo que es web y blog, y para ir al próximo módulo empezaremos a ver de cómo vender y cómo hacer los trabajos de cierre de ventas. Os dejaré las diapositivas, como siempre, en la página del vídeo. Y si tenéis preguntas, al final de cada uno de los vídeos que veis de la clase, hay un post que pone comentarios. Cualquier comentario que pongáis, me encantaría que podáis, que lo dejáis ahí. Espera, que voy a cerrar a esta persona. Lo dejéis en comentario y luego yo os contesto. Bien, ahora sí que voy a abrir turno de consultas y os podéis dar micro y cámara si queréis. Gracias.